Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Cristo, Salvador de siempre. El texto a meditar lo encontramos en 1 Juan 4:14, que dice: Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Mesías no se convirtió en el Salvador por haber sido enviado, sino que ya era el Salvador tanto antes como después de su encarnación. El Mesías cumplió el mandato de su Padre para ser el Redentor y Salvador del hombre, para perdonar sus pecados y llenar el vacío que hay en su alma. Deje que Él le haga libre hoy. La muerte de Cristo hizo posible la salvación del hombre. El resultado de su sacrificio no está limitado a la era cristiana. El Mesías es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Mesías es el Salvador de todos los que serán redimidos, no importa el siglo en que pudieran haber vivido. Todo aquel que confiese que el Mesías es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La confesión que hace el creyente de la filiación divina del Mesías depende del testimonio de los apóstoles en cuanto a lo que habían contemplado de la vida terrenal del Mesías. Nosotros nunca hemos visto al Mesías, excepto por medio de la fe en las páginas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, nuestro testimonio personal acerca de su divinidad, basado en la realidad de nuestra propia comunión con Dios, por lo general influirá más para ganar a otros a fin de que compartan el mismo gozo que la más hábil presentación de razones doctrinales. Por supuesto, nuestra vida debe estar de acuerdo con nuestra elevada profesión de fe si esperamos que tenga valor para otros, pues la misma constancia de nuestra comunión con el Padre garantizará que siempre se verá al Mesías en nosotros. La clase de comunión posible fue demostrada por nuestro Señor y Redentor. Cristo siempre estaba en íntima comunión con Dios. Constantemente rendía su voluntad ante la del Padre y conscientemente procuraba hacer esa voluntad. En nuestro caso, esta experiencia es intermitente, pues pocos han aprendido a hacer que su entrega perdure. El Mesías vino para quebrar las cadenas, abrir las puertas de la cárcel y libertar a los cautivos de su condena de muerte. Vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Vino no solo para salvarnos de los pecados que ya hemos cometido, sino de nuestras tendencias inherentes que nos llevan al pecado. Aún Él es justo y fiel para perdonarnos. Vino a redimirnos de toda iniquidad, en la cual está incluida toda tendencia al mal heredada y cultivada. El Mesías no vino a salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino del poder de un enemigo mucho más terrible. Vino a restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Por medio del Salvador se había abierto una puerta de esperanza para que el hombre, a pesar de su gran pecado, no quedara bajo el dominio completo de Satanás. La fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Se le concedería un tiempo de prueba durante el cual, por medio de una vida de arrepentimiento y fe en la expiación del Hijo de Dios, podría ser redimido de su transgresión a la ley del Padre y elevado así hasta un nivel donde sus esfuerzos por guardar la ley de Dios podrían ser aceptados. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la muerte junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión, antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias.
¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pecado? Adán comprendió que la salvación tenía un elevado precio que solamente podría pagar la deuda el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre. Podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar, mediante el don de su vida en sacrificio, para recibir sobre sí la ira de su Padre. Él solo nos pide que tengamos una fe como un granito de mostaza. Con ese poquito, Él ya puede obrar el milagro en ti y en mí. La muerte del Mesías en la cruz nos recuerda la victoria sobre el pecado y la libertad de su poder sobre los hijos de Dios. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga.